Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos el retiro de diciembre con estas palabras del Evangelio de San Mateo. Jesús se ha acercado al lugar del Jordán donde está su primo Juan bautizando. Y aunque San Juan se resiste, pero al final el Señor le convence y le bautiza. Y dice el Evangelio, inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los ojos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Yo no sé quiénes estaban presentes en ese momento, e incluso quiénes oyeron esta voz de Dios Padre. Porque ahí está presente la Trinidad, es decir, está el Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, lo dice, y después el Hijo, encarnado en Cristo. Pero yo no sé quién lo oyeron, pero tendría que ser una cosa muy llamativa, ¿no? Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Pues mira, yo estoy seguro que en la iglesia, cuando tú fuiste bautizado, no se oyó, pero Dios Padre dijo exactamente lo mismo. Este es mi Hijo. Por ti, por mí, lo dijo. Este es mi Hijo. A mí siempre me ha sorprendido esa afirmación y me hubiera gustado escucharla también, pero claro, yo era pequeño, ¿no? Pero escucharla en los bautizos que voy realizando. Pero a veces lo digo, en ese momento ahora puede decir Dios Padre, este es mi hija, este es mi hijo. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que Dios te ha adoptado? Mirad, en el Opus Dei lo tenemos muy claro, y además lo tenemos muy claro porque el mismo Dios lo quiso, lo cuenta San José María. El 16 de octubre de 1931, él mismo lo escribe. Día de Santa Eduvigis, yo creo que tú no sabías dónde era, qué día era ese, pero yo tampoco, pero bueno, como lo pone, 16 de octubre, de 1931, ya está en Madrid, ha llegado de Zaragoza, ya está en Madrid, ya el Señor le ha comunicado, le ha hecho ver el Opus Dei, y él lleva trabajando ya unos años por hacer el Opus Dei. Son momentos convulsos en la historia de España. Y él escribe, quise hacer oración después de la misa, en la quietud de mi iglesia. No lo conseguí. Esto es como una introducción para decirnos que, bueno, que la oración que le viene después no es que él estuviera considerando algún libro, alguna lectura, alguna cosa que le... No, la quiso Dios. No lo conseguí, repito. En Atocha compré un periódico y tomé el tranvía. A estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario. Sentí afluir la oración de afectos, copiosa y ardiente, y así estuve en el tranvía y hasta mi casa. Más adelante dará más detalles sobre esta oración, y en otro lugar decía que el Señor le hizo entender, dice, que nunca tuvo una oración más subida al explicar aquella extraordinaria gracia de unión con Dios. Sentí la acción del Señor que hacía germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo imperiosamente necesario, esta tierna invocación, Abba Pater. Estaba yo en la calle, en un tranvía.
Probablemente hice aquella oración en voz alta y anduve por las calles de Madrid, quizá 1 hora, quizá 2, no lo puedo decir, el tiempo se pasó sin sentirlo. Me debieron tomar por loco, estuve contemplando con luces que no eran mías esa asombrosa verdad que quedó encendida como una brasa en mi alma para no apagarse nunca. Y el Señor le hizo ver que el fundamento de esa espiritualidad del Opus Dei estaba en la filiación divina. Abba Pater. Bueno, lo dice Jesús en el Huerto de los Olivos, lo dice San Pablo en sus cartas, y si tú vas a la Tierra Santa, vas paseando por Jerusalén, por donde sea, vas encontrándote con niños que le llaman a su padre Abba, papá, papá. Qué intimidad, ¿verdad? Llamar a Dios papá, padre. Pues él decía que para una persona del Opus Dei, una persona como tú, que tu vida está en la calle, no está en un convento ni en un monasterio, está en la calle, te vas por un lado para otro, trabajando con tu familia, con tus ocupaciones normales, corrientes, de cualquier persona, ¿verdad? De hombre o mujer, medio de la calle, pues necesita un fundamento sólido, una roca sobre la que edificar su vida. Y esa roca es la filiación divina. Soy hija, soy hijo de Dios. El Papa Benedicto XVI, unas palabras suyas, Papa Emérito Benedicto XVI, unas palabras suyas que nos vienen muy bien porque además en este tiempo de Adviento, ¿no? Como veis, el conopeo es morado, ¿no? Estamos en Adviento. Pues decía, Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y a actuar coherentemente. Resuena como un llamamiento provechoso que tiene lugar con el pasar de los días, de las semanas, de los meses. Despierta, dice el Papa. Recuerda que Dios viene. No vino ayer, no vendrá mañana, sino hoy, ahora. El único verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que está en el cielo desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios que viene. Despierta, ¿eh? Y añade el Papa Emérito. Es un Padre que no deja nunca de pensar en nosotros. Por si te cabe alguna duda. A mí esto me recuerda a las palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, mi Padre trabaja siempre. Pues si quieres, como los padres, ¿no? Las madres que están pensando siempre en sus hijos y está trabajando por esto, tal, y tengo que recordar esta cosa, tengo que hacer esta cosa. Él me dijo esta mañana antes de salir de casa que no me olvidara de esto, o bien que estará como irá al examen que tiene ahora. Pues así está tu Padre Dios contigo. Obrando siempre, trabajando siempre, pensando siempre en ti. Respetando totalmente nuestra libertad, pero pensando siempre en ti. Desea encontrarnos, visitarnos, quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer con nosotros. Este venir, decía el Papa, se debe a su voluntad de liberarnos del mal y de la muerte, de todo aquello que impide nuestra verdadera felicidad. Dios viene a salvarnos. Dios viene a nosotros, no una vez en carne mortal con Jesucristo, no 2 veces al final de los tiempos, no, viene siempre, constantemente. Como decía el Papa, es un Padre que no deja nunca de pensar en nosotros. Constantemente está pensando en mí. Bueno, esto me recuerda unas palabras de nuestro Señor. Señor, cuando tú te diriges al Padre, nos enseñas además a dirigirnos al Padre. Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre lo haces, pero lo digo por estos que están conmigo. Pues por ti y por mí, lo dice. Siempre escucha al Hijo, y tú y yo somos hijos de Dios. En cierta ocasión estaba una meditación como esta, pero uno de los
que estaban asistiendo a la meditación era San José María. Y un hijo suyo estaba predicando y se le ocurrió decir que el fundamento, la base del Opus Dei, la espiritualidad del Opus Dei, la humildad, virtud fundamental, la humildad. Y le dijo San José María, no. Lo interrumpió, cosa que no sabía hacer, pero lo interrumpió. Hijo mío, para que se le quedara muy clara a él y a los demás. Hijo mío, el fundamento es la filiación divina. La filiación divina. Cuando los israelitas salen de Egipto, camino de la tierra prometida, Dios podía llevarles por el camino más corto, que era por la costa, igual que cuando la Virgen y San José con Jesús salen hacia Egipto, van por el camino más corto, por la costa. Pero en cambio, Dios les lleva por un camino largo. Está evitando los pueblos filisteos, porque Dios sabe que si tienen dificultades con esos pueblos, pueden ser que se vuelvan atrás, que den marcha atrás. Y entonces les va evitando esas dificultades. En su sabiduría, el Padre había previsto las posibles dificultades. Y como dice el libro del Éxodo, el Señor caminaba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles. Así podían caminar de día y de noche. Nunca faltó al frente del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Impresionante, ¿verdad? Es decir, cómo Dios camina delante del pueblo elegido. ¿Y cómo no va a caminar delante de ti, que eres su hija, su hijo? Por eso necesitamos purificar nuestras mentes para entender los caminos de Dios, porque a veces nos cuesta entenderlo. Y no olvides que la sabiduría del Padre penetra nuestras vidas a través de su voluntad. Una y otra cosa son la misma. La sabiduría y la voluntad del Padre. La providencia y la voluntad. Dios sabe lo que hace. Lo narra Mahatma Gandhi, en su autobiografía. Cuenta cómo durante sus tiempos de estudiantes en Sudáfrica le interesó profundamente el cristianismo, la Biblia, y en especial el Sermón de la Montaña. Tanto que llegó a convencerse de que el cristianismo era la respuesta al sistema de castas que durante siglos padece la India. Incluso consideró muy seriamente la posibilidad de hacerse cristiano. Pero un día quiso entrar para asistir a misa o al oficio en una iglesia. Y en la puerta, suave pero claramente, le pararon. Y le dijeron que si quería asistir tendría que irse a una iglesia para negros. No, fue un poco tostado. Y en ese momento desistió de esa idea. ¿Por qué? Pues porque las castas, ni los negros, ni los blancos, ni los de cobrizo, ni nada, todos somos hijos de Dios. Esto me recuerda una novela que se llama La potencia de Dios, que después fue llevada al cine con otro título. En la película no sale este diálogo, pero cuando es la historia de un chaval inglés que está en Sudáfrica. Y entonces, cuando jovencito, va a un colegio para blancos, claro está. Y un día le preguntan a la profesora de religión, a la catequista, le preguntan que si los negros también van al cielo. Ella, que no quiere mojarse, le remite al pastor anglicano. Y entonces el pastor dice, sí, claro, por supuesto que los negros también van al cielo. Ya lo dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, unas para blancos y otras para negros. ¡Qué tremendo!, ¿no? Dios no separa. Tanto blancos como negros, como amarillos, como cobrizos, como lo que sea,
Todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por el bautismo, Dios nos adopta como hijos y no hace ninguna acepción de persona. Y eso produce en nosotros, que produzca en ti, se lo pido al Señor ahora, paz, abandono, confianza, seguridad, incluso audacia. Porque no tenemos miedo a nada ni a nadie, ni a Dios, que es nuestro Padre, añadía San José María. Por eso, sabiendo que Dios cuida de nosotros, Jesús, tú mismo nos lo dices, ¿no se vende un par de pajarillos por un as? Pues bien, ni uno solo de ellos caerá en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no tengáis miedo. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Señor, tú nos lo has dejado clarísimo. No tengáis miedo. Lo decía el Papa San Juan Pablo II. Se me llena la boca al decir San Juan Pablo II. Cuando al comienzo de su pontificado salía a la logia y decía, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Pues nosotros abrimos las puertas a lo que el Señor nos dice para acercarnos a nuestro Padre Dios con esa certeza del cuidado. Y eso lleva el abandono. Paz, abandono. El abandono de ti mismo. El abandono de la familia. El abandono de la Iglesia en los brazos de la divina providencia. Y Dios no nos deja nunca de su mano, pero tampoco nos comunica una completa seguridad mientras estamos en este mundo, porque si fuese así, nos olvidaríamos de nuestra completa dependencia de Él. Seríamos unos orgullosos que iríamos pasando de Dios. Vamos un poquito con dificultades, A veces hay agujeros, a veces hay un murito o un muro, a veces hay lluvia o viento, a veces hay dificultades. Claro que hay dificultades. Pero entonces nos agarramos de Jesucristo, que está en la cruz. Todo tiene arreglo, porque lo sabemos hijos de Dios. Decía San Máximo el Confesor, un padre de la Iglesia Oriental. Nada hay tan grato y querido por Dios como el hecho de que los hombres se conviertan a Él con sincero arrepentimiento. Pues sí, nos arrepentimos. Nos arrepentimos porque volvemos a los brazos fuertes de nuestro Padre Dios, confiados, seguros. Y decía el actual, el Padre Opus Dei, en la vida interior todo tiene arreglo. Mira, don Javier, no era el actual. No hay situaciones irreversibles. Dios nos ama y nos perdona siempre. Por la contrición, y añadí unas palabras de San José María, tus heridas se cambian en condecoraciones. Y tú puedes decir, no, Señor, si yo tengo estos errores, estas caídas, estos olvidos, estos abandonos, estas perezas, estos cansancios. Tus heridas se cambian en condecoración. Con la confianza en Dios, por la contrición. Volver a los brazos de tu Padre Dios. El Padre es leal y verdadero. Dios es fiel. Cumple siempre las expectativas de sus hijos. Y su fidelidad está entrañablemente unida a la misericordia. Por eso, la parábola del hijo pródigo. Señor, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tú en esa parábola nos has abierto el corazón de Dios. Nos has querido manifestar cómo es el corazón de Dios. Qué bonito, ¿verdad?
Pero es que es así. No es que sea bonito, es que además es así. Y por eso conviene enseñárselo también a tus hijos. Que el ejemplo del padre o de la madre sea para sus hijos así. Mira, yo recuerdo que hace años, yo creo que ya este chico, bueno, no podría calcular tiempo, ¿no? Pero este chico ya es hombre, ya es un hombre, con lo cual no, nadie sabe quién es, pero me contaba el chaval cuando era pequeño, tendría, mira, no sé, pues sí, tendría 11 años o 10 años, 11 años. No quería rezar el Padre Nuestro. No quería rezar el Padre Nuestro. Le costaba rezar el Padre Nuestro. Y yo pues, estuve rascando un poquito hasta que me di cuenta de que realmente quien quería ese chico no era su padre que les había abandonado, sino al amigo de su madre. Perdón que sea tan claro, pero es así. Y por eso le costaba rezar el Padre Nuestro. Tus hijos aprenderán de rezar el Padre Nuestro de tu boca, pero sobre todo de tu comportamiento. De que te dirijas a Dios de ese modo, que tu oración sea eso, gracias Dios mío, bendito sea Dios, si Dios quiere, sea lo que sea, bendito sea Dios, gracias Dios mío, si Dios quiere. Ese trato de un hijo con su padre. Si el amor humano es así, bueno, esto es una anécdota que tampoco quiero yo porque no es significativa, ¿no? Pero tampoco es una anécdota que tampoco es que tiene mucha importancia, pero bueno, me sirve un poco para poner un ejemplo. Una señora recogía el coche en la agencia de ventas y salía con el coche y nada más salir tuvo un pequeño golpe. Un poco nerviosa y preocupada porque a ver qué pensaba su marido, qué decía su marido cuando se enterara, pues en la guantera estuvo buscando el seguro. Y también encontró un papelito que decía: si llegaras a chocar, quiero que sepas que para mí estás primero tú que el coche. Pues si tú chocas, si te caes, si tropiezas, si esos propósitos que sacas a veces para portarte mejor no los sacas, piensa que Dios, tu Padre Dios, te dice: oye, antes que el coche estás tú. Es que hay que hacer las cosas bien, perfectas, tal, sin equivocación, sin error. Es que hay que estar perfectamente ordenado todo y tal. Hay que hacer cada día las cosas mejor. Perfeccionismo. ¿De qué? Si somos débiles. Si somos débiles. Si somos muy poca cosa. Por eso tu Padre Dios está pendiente de ti. Por eso tu Padre Dios te comunica a través de Jesús cómo es su corazón. La parábola del hijo pródigo. Mirad, en una escuela, yo creo que era norteamericana por el nombre de la escuela, perdón, en los cursos de primer grado pequeños, pues los niños y las niñas estaban viendo una pintura de una familia. Y había un niño que tenía el cabello de un color distinto. Y entonces un niño, al ver aquello, dijo: este tiene que ser adoptado. Y una niña dijo: yo sé todo sobre las adopciones, porque yo soy adoptada. Y un tercer niño preguntó: ¿y qué es eso de la adopción? Y la niña adoptada dijo: significa que tú creces en el corazón de tu mamá en lugar de crecer en su vientre. ¡Qué definición tan bonita de la adopción! Jesús, el Hijo unigénito del Padre, pero tú y yo, hijos adoptivos. No hemos crecido, vamos a decirlo así, en el vientre de Dios. Hemos crecido en el corazón de Dios. Crecemos en ese corazón del Padre, que nos acoge, que nos ayuda, que nos acompaña, que nos alimenta, que nos fortalece. Por eso el Padre nos ha comunicado, te lo decía al principio, igual que esas palabras que se oyen en el bautismo de Jesús, se oyen en tu bautismo. Este es mi Hijo amado, y ahí está presente también el Espíritu Santo.
Claro, porque el Espíritu Santo se nos comunica para que vivamos como un hijo de Dios. El espíritu de su Hijo. Y Él sabe cómo ha de pensar y obrar un hijo adoptivo del Padre. Y conoce cuál es el querer del Padre. Por eso el Espíritu Santo, junto con su sangre, vamos a decirlo así, con la sangre, con la gracia, te comunica las virtudes y los dones. El don de piedad, para que sepamos comportarnos como un hijo. Y el Hijo verá a Dios como su Padre y exclamará, papá, abba, Padre. El don de piedad, el don de temor. El de temor que no es el miedo, es el temor a ofender a Dios, a tu Padre Dios, a contrariar a tu Padre Dios. La santidad significa no cometer pecado, sino crecer en virtudes. Y esto lleva consigo la fortaleza, el don de fortaleza, el don de entendimiento, el don de consejo. Estos días, preparando la meditación, releía un libro que aconsejo, que es Abba Pater, tiene ese título, Abba Padre, Abba Padre, de un, yo creo que es dominico, Bonaventura Perkin. Lo releía porque ya hace años que lo he leído, ya he dicho que ahora está por la tercera edición ya. Pues este lleva ese título, Abba Padre. Esos dones del Espíritu Santo que nos ayudan a comportarnos como un hijo de Dios. Mirad, cuando la Virgen llega a Incarín y se presenta en la casa de su prima Isabel, la prima le saluda con esas palabras que tantas veces repetimos en el Ave María. Pero la Virgen le contesta con esas palabras del Magnificat, así llamado, porque empieza por ahí, mi alma glorifica al Señor. María exclamó, engrandece mi alma al Señor. Es lo mismo. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Ahí la Virgen nos está desvelando la grandeza y la sabiduría de ese Padre Dios. Por eso, desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen ofender. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Auxilió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Si estás desanimada, si estás preocupado, si estás cansada, si estás, un poco a oscuras, te aconsejo que medites estas palabras de la Virgen. También te aconsejo, o bien, que cojas el Salmo 2, el Salmo de la Realeza de Cristo. No olvides, lo dice San Pedro, que somos pueblo de reyes, pueblo sacerdotal, nación consagrada. El Salmo de la Realeza de Cristo. Tú eres hijo adoptivo y eres heredero de ese reino de Cristo. Bueno, pues medita el Salmo 2, Salmo de la Realeza de Cristo. Tú eres mi hijo. Te dice Dios a ti. Medízalo. Y volverás otra vez a encontrar la paz, la confianza, el abandono. Cuentan de que en cierta ocasión, en Calcuta, dos hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, pues al pasar por un vertedero, por un lugar de estos basureros, pues oyeron un quejido, un débil quejido. Bajaron, empezaron a investigar, a apartar la basura, y debajo de la basura encontraron a un ser humano, a una mujer anciana. Las rescataron y se las llevaron al hospital, a su casa. Y esa mujer que murió allí, acompañada del cariño de estas religiosas, exclamó, esto me lo ha hecho mi hijo. Qué tremendo, ¿eh? Que un hijo trate a su madre.
nosotros no estamos solos. Tenemos un padre y una madre que nos enseña a tratar a Dios Padre, hija de Dios Padre. La Virgen Santísima, que es la causa de nuestra filiación divina, lo dice San José María en Camino. Oh Madre, Madre, con esa palabra tuya, fiat, hágase en el ángel, en la visita al ángel, nos has hecho hermanos de Dios y herederos de su gloria. Bendita seas, Madre mía, porque tú nos has abierto las puertas de la adopción por parte de Dios. Vamos nosotros a pedirle a la Virgen, Madre mía, que yo también sepa exclamar tantas veces eso, como tú. Mi alma glorifica al Señor, a mi Padre Dios. Que seamos seguros, confiados como nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.